el Altísimo desde su santa y preciosa morada. Bendiga tu arteza de amasar. Bendiga tu salir. Bendiga tu entrar. Bendiga toda la obra de tus manos. Bendiga tus sendas. Enderece tus veredas y perdone tus pecados. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 11. La palabra de Dios dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircunciso por la llamada circuncisión, hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, en esta palabra Pablo lo primero que nos llama es a hacer memoria. Acuérdate. Vuelve a pensar. Rememora, recuerda. Sí, lo que eras antes. Cómo vivías antes. Cómo te sentías. Las cosas que hacías. Esto es tremendo, ¿no? Sí. Cómo la gente te miraba antes. Bueno, ¿y cómo te miras ahora? ¿Cómo te ven ahora? ¿Sabe? Esto para mí es plausible, me alegra grandemente. Por eso Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, aunque este texto apunta hacia otro contexto teológico, la verdad es que de una u otra manera, muchos nos hemos sentido, aún en nuestras propias casas, en nuestras propias familias, como extraños, como si no somos dignos, como si no mereciésemos eso. Óigalo bien. Y es allá hacia donde Pablo está apuntando. Acuérdate cómo te sentías antes, la percepción que tenías antes de ti, la percepción, la forma como la gente también te miraba. Por eso dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos. Esto es el incircunciso, esa era y es tenido como aquel que no se participa de las promesas de Dios. Es aquel que haga lo que haga, si no se circuncida, está totalmente apartado de Dios. Esa es la postura de los teólogos de la circuncisión. Es la postura del pueblo judío. Es la postura del judaísmo. Y es la postura de los que dicen ser cristianos, que están judaizando hoy, que pretenden que el pueblo de Dios se judaice, se convierta al judaísmo para poder ser salvo en Cristo Jesús. Y entonces Pablo dice, ustedes en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos, eran vistos como que estaban lejos de toda promesa de Dios. Sí, no eran de aquel grupo selecto, llamado los hijos exclusivos de Dios. Eso es para que usted lo entienda. Pero Pablo añade, en ese tiempo cuando ustedes eran señalados como incircuncisos,
Bueno, no es que el pueblo de Éfeso se haya circuncidado, siguen siendo incircuncisos, como Pablo lo aclara, en cuanto a la carne. La circuncisión es la cirugía mediante el cual, en un ritual religioso, el rabino, el sacerdote judío, cortaba o corta a los 8 días de nacimiento el prepucio del miembro viril del hombre. Esto lo hace o lo hacía parte o heredero de la fe del Dios de Abraham y heredero de las promesas del Dios de Abraham. Lo hacía parte del pueblo, mediante la fe del pueblo de Israel. Pero Pablo añade en el versículo 12, en aquel tiempo, esto es, cuando ustedes eran tenidos como incircuncisos, insisto, no es que ya se hayan circuncidado, en aquel tiempo estabais sin Cristo, no eran ciudadanos de Israel. Bueno, es importante aclarar el hecho de que esta iglesia adoptara la fe en Cristo Jesús. El solo hecho de que alguien adopte la fe en Cristo Jesús viene a ser ciudadano de Israel, pero no ciudadano de la Israel terrenal. No es que tenga la ciudadanía de aquel pequeño espacio geográfico ubicado en la medialuna fértil. No en el Medio Oriente, en Asia Menor. No, no. Esta es la ciudadanía espiritual. Por eso Pablo dice que nosotros somos ciudadanos de los cielos. ¿Por qué? Porque la Israel venidera está en los cielos, cuya capital es la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo, según dice el libro del Apocalipsis, con una estructura celestial, con una estructura totalmente diferente y extraña, rara, pero superior y gloriosa a lo que el hombre ha conocido a través de la historia de la humanidad. Por eso Pablo dice, alejados de la antes ustedes estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Antes ustedes no eran parte del pueblo de Dios, en lo que está diciendo. Sí, Juan lo escribió, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre. Sí, les dio el potestad, privilegio, poder, autoridad de ser llamados, de ser reconocidos, de ser tenidos, de ser marcados, señalados, identificados como hijos de Dios. Óigalo bien. Así que mediante la fe en Cristo Jesús, venimos a ser parte del pueblo de Dios. Sin lugar a dudas, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Pero ya la palabra anteriormente había dicho, la escritura había profetizado que Dios provocaría a celo a Israel con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo que no tiene territorio. Sí, y este pueblo son los de la fe en Cristo Jesús, que somos llamados también parte de Israel. Somos llamados hijos de Dios. Insisto, no del pequeño espacio geográfico cuya nación se llama Israel, sino de la Israel espiritual, de la Israel celestial, de la Israel que al final de los tiempos se establecerá. Sí, de hecho Pablo agrega, ustedes antes no eran tenidos dentro de los pactos de la promesa. ¿Sabe? Dios le hizo una promesa grande al pueblo de Israel a través de Abraham. Abraham le dijo que le daría una tierra. Pero más importante, el pueblo de Israel se quedó con la percepción de lo terrenal. El pueblo de Israel se quedó con la percepción de lo meramente territorial y terrenal. Pero la mayor promesa que Dios le hizo a Abraham fue de redención. Y esta promesa se perpetúa en Isaac y en Jacob. Y los profetas anuncian esa redención.
volver en comunión con Dios. Sí. Entonces Pablo le dice al pueblo, a la iglesia de Éfeso y a todo cristiano, dice, ustedes antes estaban ajenos, alejados, distantes, no conocían, no eran parte ni tenido en cuenta a los pactos de la promesa. Entonces Pablo le está diciendo, ahora han sido hechos cercanos a los pactos, al berit que Dios hizo con Abraham. Sí. Y dice, vivían sin esperanza. Sabe, toda la humanidad, las diferentes culturas, las diferentes religiones antiguas, siempre concebían la idea de que había vida más allá. Después de esta vida había otra vida. Entonces se hacían barcos o se hacían rituales o se quemaban los cuerpos, se incineraban de los muertos con el propósito de que, por ejemplo, en el barco echado al mar o echado al río con el muerto, este iría a otro lugar a vivir eternamente. Cuando se incineraban los cuerpos, la famosa cremación hoy, que no es cristiana, lo hacían con el propósito de que el humo o las cenizas dispersas subieran a los cielos. Bueno, también se acostumbraba sepultar a los patriarcas, a los líderes de la familia, a los jefes de los clanes, a los poderosos, a los reyes, a los príncipes, con todos sus bienes, con esposas, esclavas, y todo eso supuestamente para que lo acompañaran en la otra vida. Pero la verdad de esto es que nadie tenía y nadie tuvo esa certeza. Entonces Pablo añade aquí, ustedes antes vivían como los otros sin esperanza, porque no tenían certeza de nada, mas ahora son parte de esta certeza, de esta esperanza. Sí hay vida después de la muerte, pero esto es solo en Cristo Jesús, no mediante rituales. Esto es solo mediante la fe en Cristo Jesús. Aún añade Pablo, ustedes antes vivían sin Dios en el mundo. Sí, porque lo que adoraban era la diosa Diana, adoraban a un ídolo, adoraban a un muñeco, adoraban a un demonio llamado Diana. Sí, con figura humana, pero un demonio al fin, que estaba y estuvo extraviando la fe y apartando a la humanidad de la verdadera fe de Dios como lo hacen hoy a través de la adoración, de la que dicen ser la madre de nuestro Señor y Salvador, que nadie tiene que ver con la Santísima Virgen María de la Biblia. Sí, óigalo bien. Pablo dice, pero ahora, entonces le da un parte de gloria, un parte de alegría, un parte de bendición, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, antes estaban distantes, antes vivían sin Dios, antes vivían sin promesa de Dios, antes vivían sin gracia, antes no eran ni siquiera tenidos como hijos abortivos de Dios, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No tengan en poco la obra de Cristo. No tengan en poco la sangre de Cristo. Tener en poco la sangre de Cristo. Hay gente que usa la sangre de Cristo e invoca como si fuera un ritual. No. La sangre de Cristo, ella fue derramada sobre el propiciatorio. Sí, la cruz de Jesús se erigió
debajo del arca, allí donde Jesús fue crucificado, allí debajo de esa cruz estaba y permanece el arca de la alianza. Cuando su sangre es derramada en ese madero de la cruz, toda su sangre penetra la tierra hasta llegar a la tapa del arca del pacto. Y esa tapa del arca del pacto es la tapa del propiciatorio donde tenía que derramarse la sangre del cordero. Allí se derramó esa sangre para el perdón de tus pecados, para el perdón de mis pecados. Así que a través de la sangre de Cristo, usted y yo venimos a ser no solamente parte del pueblo de Israel. Óigalo bien, de la Israel espiritual, también venimos a ser parte de las promesas que Dios hizo a Abraham y a todo su pueblo a través de los profetas y de los evangelios. Yo no sé si ha entendido, pero la sangre de Cristo nos redimió en lo que está diciendo Pablo de la maldición del pecado. Ya nada viene a ser la circuncisión ni la incircuncisión. Lo va a decir, ya lo dijo antes y lo va a decir más adelante. Óigalo bien. Qué tremendo esto. Porque esta palabra, sí, nos está diciendo que antes éramos como parias. Antes no valíamos nada. Antes simplemente éramos criaturas de Dios. Bueno, como ya lo dije en otro audio, con la idea, con el concepto de que existe un ser divino, de que hay un Dios, pero sin conocerlo. Pero la obra de Cristo, su sangre derramada en el propiciatorio, en el madero de la cruz, no solamente nos redime del pecado, también nos ha hecho cercanos. Esto es maravilloso. Nos ha acercado al Padre. Óigalo bien. Así que ya no es tan importante ser circunciso o incircunciso. Aquí es lo relevante de todo esto es que Dios nos ha amado, que su misericordia se ha extendido hacia nosotros y que la obra de Jesús fue perfecta, es perfecta y que mediante Cristo Jesús podemos acercarnos al Padre en comunión, en unidad con su Espíritu. Bueno, mi amado, un poco complejo el texto, pero es importante, como te lo dije al comienzo, que te acuerdes de cómo vivías antes, lo que eras antes y lo que eres ahora que has adoptado la fe en Cristo Jesús. No vuelvas atrás. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.